damos paso a la siguiente ponencia, que lleva por título Evolución tecnológica en refrigeración de sistemas con CO2 y su integración en la industria 4.0. Y corre a cargo de Lorena Hernández, directora técnica de Asofrío, una organización afín a CONAIF, porque agrupa también a empresas instaladoras, principalmente de frío y climatización. Lorena se va a referir en su intervención a los nuevos sistemas que estarán permitidos a partir del 2022 por la normativa europea que ya hemos visto de F-gas para refrigeración, señalando que ha sido la evolución del mercado en los últimos años para que tengamos una visión más global del sector de frío. También nos va a hablar de los sistemas con CO2 transcrítico, aludiendo al CO2 como refrigerante. Los distintos sistemas existentes y las mejoras que pueden introducirse para climas más cálidos o más templados, como es el de España. Y finalmente se va a referir a la integración de los sistemas de CO2 en la industria 4.0. Pues adelante, Lorena, cuando tú quieras. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría agradecer tanto a CONAIF como a la Escuela de Moratalaz la invitación a este evento. Bien, en esta jornada técnica dedicada a la evolución tecnológica, tanto en frío como en climatización, queríamos centrar nuestra intervención, como bien has adelantado, a las soluciones que utilizan el CO2 como refrigerante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguramente sea una de las soluciones a tener en cuenta. Lo es en la actualidad y lo seguirá siendo en un futuro próximo. Por eso consideramos importante, poder comentarla y compartirla con todos vosotros. Para ello, vamos a seguir el siguiente índice que hemos comentado. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los sistemas permitidos por el reglamento F-gas, pero de todos los que ha citado anteriormente mi compañero José, nos vamos a centrar en la restricción que habla de los 40 kilovatios centralizados en expansión directa para refrigeración comercial. Vamos a comentar la evolución del mercado en este sentido para posteriormente hablar del CO2 como refrigerante, es decir, sus principales características y propiedades. En tercer lugar, como se ha indicado, vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas que utilizan el CO2 como refrigerante en estado transcrítico y algunas de las mejoras cálidos en climas cálidos. Y por último, vamos a comentar cómo integramos esto, no tanto la industria 4.0, sino todo el tema de la digitalización, pero desde el punto de vista del instalador frigorista, es decir, desde la perspectiva del frigorista, que es hacia donde hemos querido centrar toda nuestra intervención. Bien, como hemos visto, como ya hemos visto a lo largo de la mañana, el reglamento F-gas tiene como objetivo reducir la comercialización de gases de efecto invernadero, ¿vale? Dependiendo de su PCA, a través de un phase down. Para conseguir cumplir con este phase down de comercialización de refrigerantes, el propio reglamento establece una serie de restricciones o prohibiciones que afectan a nueva instalación y a mantenimiento. Pues bien, una de estas restricciones, y seguramente sea de las más restrictivas y ambiciosas, es la que establece que a partir del 2022, es decir, dentro de apenas poco más de un año, para sistemas centralizados de más de 40 kilovatios en refrigeración comercial, no vamos a poder utilizar un refrigerante en expansión directa con un PCA superior a 150. ¿Qué opciones nos deja esta restricción? Bien, ya hace un par de años la propia Comisión Europea elaboró un paper, un análisis de si era factible esta prohibición, ¿vale? Os he puesto aquí el enlace
y en ella, si no recuerdo mal, se comentaban 7 u 8 sistemas que estarían permitidos dentro de esta restricción. Yo aquí os he puesto únicamente 4, pero bueno, os animo a que lo miréis y podáis ver el resto de sistemas. ¿Cuáles son principalmente? Bueno, pues, perdón, sistemas de expansión directa que utilicen HFCs o HFOs y que tengan un PCA inferior a 150. Bien, ya hemos visto el mercado en este sentido, ¿vale? Que no tendríamos elevada solución para cubrir este tipo de sistemas. En segundo lugar, pues un sistema, digamos, en cascada que utilicen CO2 en negativa y en positiva un HFC, un HFO, pero de nuevo por debajo de 150. En tercer lugar, pues utilizar cualquier HFC, HFO, hidrocarburos y que condensásemos contra un fluido secundario. Y en cuarto lugar estarían las soluciones con CO2, que es en las que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Existen más soluciones, os lo recuerdo en este archivo, todo tipo de sistemas indirectos, etcétera, que también tienen cabida dentro de esta prohibición, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta última solución que os comento. ¿Por qué? Porque si atendemos y analizamos el mercado actual, podemos observar que ha habido un fuerte incremento en este sentido. Este mismo año, SECO publicaba, bueno, para quien no conozcáis a SECO, SECO es una empresa dedicada a potenciar las soluciones, tanto en refrigeración como en climatización, con refrigerantes naturales. Pues bien, este mismo año publicaba y nos indicaba que si bien este tipo de soluciones de las que vamos a hablar ahora, en 2008 había alrededor de unas 150, en el 2018 ya estábamos hablando de más de 20.000 instalaciones. Pero es que a mediados de 2020, es decir, solo un año y medio después, ya estamos hablando de más de 35.000 instalaciones que utilizan este sistema. Os comento estas cifras para que veáis hacia dónde avanza el mercado en este sentido para unas condiciones determinadas y, bueno, para que os hagáis una idea de la envergadura. Bien, una vez dicho esto, el CO2, nombre de refrigerante R744, anhidrocarbónico, dióxido de carbono, como lo queramos llamar, es un elemento natural que podemos encontrar en la atmósfera, además en proporciones de un 0,04% en volumen. PCA, importante, su potencial de calentamiento atmosférico es igual a 1. ¿Vale? Es obvio porque es la unidad de referencia. De hecho, si hablamos de cualquier otro tipo de refrigerante, siempre vamos a referenciar su PCA a masa equivalente de CO2. Porque el CO2, bueno, es la unidad de referencia. Potencial de agotamiento de la capa de ozono, 0. Es decir, ODP igual a 0. Dentro del grupo de seguridad está englobado como un refrigerante del grupo A1. ¿Qué significa esto? Que no es ni inflamable ni es tóxico. Si bien no es tóxico, hay que tener cuidado con él, puesto que a determinadas concentraciones puede resultar peligroso. ¿Vale? Entonces, este aspecto es un aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de instalaciones. Algunas de sus características termodinámicas, como marco aquí, pues tienen una baja viscosidad, una alta densidad y una elevada capacidad de refrigeración volumétrica. ¿Qué me va a provocar en mi instalación? Bueno, en primer lugar, los intercambiadores van a presentar un alto grado de eficiencia y los componentes de mi instalación van a ser de un tamaño más reducido. Componentes, compresores, líneas, etcétera. Además, la caída de presión que se va a producir en mi sistema va a ser también muy, muy baja. Otra característica termodinámica clave de este fluido es su bajísima temperatura crítica, ¿vale? Que se sitúa aproximadamente a 31 grados, 73, 74 bar. Vale, pero esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. ¿Qué vemos aquí? Aquí podemos ver el diagrama de presión entalpía o diagrama de Molière de cualquier refrigerante, en concreto del CO2. ¿Qué nos encontramos en la gráfica?
En primer lugar, a la derecha y en amarillo vemos la zona del gas sobrecalentado. A la izquierda y en azul tenemos el líquido subenfriado y el área comprendida entre la línea de líquido saturado y de vapor saturado, donde podemos encontrar el fluido en ambas fases. Importantísimo, la temperatura o su punto crítico. Se situaría aquí. Repito, 31 grados y aproximadamente 73 bar. ¿Qué encontramos por encima de esta línea o de esta línea por encima de esta presión? ¿Vale? Pues lo que encontramos en rojo y en esta parte de la gráfica es el fluido en un estado supercrítico o transcrítico de la materia, que va a tener unas propiedades tanto termodinámicas como físicas peculiares, ¿vale? Pero para esta presentación o para esta introducción en este tipo de sistemas, lo que quiero que sobre todo, bueno, pueda quedar claro, a ver si puedo poner el láser, que será mejor, ¿vale? Es que cuando estamos trabajando aquí, por mucho que yo enfríe el fluido desde un punto a un punto B, a una presión constante, no voy a obtener líquido al finalizar este intercambio, ¿vale? Porque estoy por encima del punto crítico. Es una de las cosas, bueno, que quiero que quede clara en esta presentación. Bien, bueno, aquí podemos ver un esquema frigorífico básico que utiliza, bueno, para este tipo de fluidos. Lo resumo brevemente. Comprimimos el gas desde el punto 1 hasta el punto 2, en este caso nuestros compresores de alta, la descarga la envío al gas cooler, enfriador de gas o condensador de mi sistema. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta la entrada de la válvula de alta. Una vez aquí, bueno, voy a expandir mi fluido hasta la presión intermedia. ¿Y qué voy a tener en esta presión intermedia? Una parte de líquido y otra parte de gas. Un porcentaje de líquido y otro porcentaje de gas. El líquido va a ser enviado a mi instalación, va a ser expandido en la válvula en cada uno de los servicios y la aspiración va a ser de nuevo recogida por los compresores. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ahora vamos a ver que hay muchos tipos de combinaciones, ¿vale? Esta sería la más básica. Pues pero aquí lo que utilizamos es una válvula intermedia que ¿qué va a hacer? Va a coger los gases que tengo en esta presión intermedia y los va a expandir de nuevo hasta la presión de aspiración para que sean de nuevo aspirados por los compresores, ¿vale? Es un esquema básico. Lo vamos a ver mejor con la gráfica, ¿vale? Entonces, comprimo, enfrío, expando y, bueno, de aquí lo llevo ¿qué voy a tener aquí al expandir? Disculpadme, voy a tener mi porcentaje de líquido y mi porcentaje de gas en esa presión intermedia y, bueno, realizamos el circuito que he comentado. Cosas importantes. En esta gráfica estamos en un modo de funcionamiento subcrítico. Es decir, recordad que el punto crítico lo teníamos aquí. Entonces, aquí en mi punto 4 sí que tengo líquido a la salida de mi gas cooler. ¿Vale? Aquí estoy trabajando por encima del punto crítico. ¿Qué me voy a encontrar aquí a la salida del gas cooler? Gas, ¿vale? Lo que va a hacer mi condensador o gas cooler va a ser enfriar, pero no me va a condensar. Segundo punto importante a tener en cuenta en esta presentación. Bien, como he dicho, en esta presión intermedia voy a tener un porcentaje de líquido y otro de gas. Bien, la eficiencia de mi sistema va a depender, en primer lugar, va a depender de este porcentaje, de esta relación de líquido-gas que tenga mi presión intermedia y sobre todo de cómo lo gestione, ¿vale? Importantísimo para climas cálidos como el de España, que ahora entraremos. En primer lugar, saber si estamos trabajando en subcrítico o en transcrítico y en segundo lugar, es saber que depende de cómo gestione lo que tengo aquí, voy a lograr unas eficiencias u otras. Tercer punto importante en esta, llamémosle, introducción a sistemas con CO2, y es conocer las presiones de cada componente. Tanto a mí como diseñadora de este tipo de sistemas o
o a vosotros como mecánicos de este tipo de instalaciones, es importante saber qué presión tengo en cada uno de los componentes, ¿vale? ¿Qué he hecho en esta diapositiva? Bien, os he vuelto a resumir el sistema, pero marcándoos los distintos, llamémosle, secciones o sectores de presión. En rojo, la alta presión. ¿Desde dónde la voy a tener? Bien, desde mi descarga de compresores, en este caso de positiva, hasta la entrada de la válvula de alta. Presión intermedia, la que tengo en mi recipiente, ¿vale? Lo voy a tener en el recipiente y en mi línea de líquido. Presión de aspiración es la que he marcado en verde, la voy a tener por un lado a la salida de mis servicios y por otro lado, si utilizamos una válvula intermedia, la voy a tener a la salida una vez que expanda ese gas hasta la aspiración. Otra cosa importante, aquí os he marcado llamémosle otro cuarto sector de presión que lo he marcado en amarillo, y es que este tipo de soluciones sí que, bueno, antes he comentado la evolución de los sistemas, y la mayoría de esos sistemas, no sé si eran un 80 o un 90%, son utilizadas en refrigeración comercial. Refrigeración comercial, supermercados, hipermercados. ¿Qué pasa en estos sistemas? Que tenemos, por un lado, demanda de frío de refrigeración y, por otro lado, demanda a temperatura mucho más baja, a temperatura de congelación, es decir, a temperatura de congelados. Bien, cuando tenemos demanda de frío positiva y negativa, como en este caso, es usual realizar toda la instalación utilizando el mismo refrigerante. Y entonces, lo que hacemos es, en este sentido, también alimentamos los servicios de negativa con CO2 y aspiramos hasta la presión de aspiración de estos servicios de negativa, que me van a condensar frente a la aspiración de positiva, ¿vale? Aquí no estaría dibujado, pero sería como un tercer circuito. Y es por eso por lo que lo he añadido. Puedo tener demanda de distintos sectores de temperatura o no. Vale, importante conocer las presiones en cada momento. Por último, que quería comentar en esta pequeña introducción es que en climas cálidos como el de España, es importante añadir al sistema mejoras para obtener una mayor eficiencia en mi instalación. Bueno, como todos sabemos, a temperaturas exteriores más cálidas, más adversas, la eficiencia de la instalación o el COP de cada instalación cae con cualquier tipo de sistema o refrigerante. Pero seguramente con soluciones con CO2 esta caída sea más pronunciada. Por lo tanto, necesitamos mejoras que mejoren o que me proporcionen una mayor eficiencia en mis sistemas en climas cálidos como en España, a las temperaturas que llegamos en los meses de verano. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, pues puede ser, en primer lugar, la utilización de un subenfriamiento externo, ¿vale? Este tipo de sistemas ha sido lo que se comenzó a utilizar en un primer momento, pero que luego ya ha sido sustituido por otros sistemas. ¿Qué efecto me hacía? Bien, pues a la salida de mi gas cooler provocaba un enfriamiento de este gas, de este CO2 en estado gas, que lo llevaba más a la izquierda en la curva. ¿Para qué? Para que cuando se produjese esta expansión obtuviese aquí más porcentaje de líquido y de gas y mejorase la eficiencia de mi instalación. Evidentemente, para saber la eficiencia del sistema, en este sentido tendría que sumar la potencia de la máquina o la enfriadora que colocaría en la descarga. Bien, como comentabais, lo que se comenzó utilizando al principio, pero seguramente la mejora que más se está utilizando en la actualidad es la utilización de un compresor paralelo. ¿Qué función tiene este compresor paralelo? Bien, este compresor paralelo lo vemos aquí, ¿vale? Y su función es, recordad que en la intermedia iba a tener un porcentaje de líquido y de gas, y lo que hacía la válvula intermedia era expandir este gas hacia una presión más baja que luego era aspirado por estos compresores. Bien, pues ¿qué hace el compresor paralelo? Ok, si tengo gas
a esta determinada presión, pues voy a aprovechar y voy a comprimirlo a esta presión. ¿Para qué? Para mejorar el COP o la eficiencia de mi sistema. Estoy comprimiendo desde una presión más alta hasta la presión de descarga que me va a venir dada por mis condiciones ambientales, pues voy a aprovechar esto para ganarle eficiencia a mi instalación. Es lo que vemos en la gráfica de aquí abajo a la derecha, del 16' al 16, ¿vale? Y es seguramente la mejora que más se está incorporando en la actualidad. Bien, por último, para concluir con esta parte, comentar que hay otro tipo de mejoras en los sistemas, que igual habéis escuchado hablar de ello, utilizando inyectores de líquido, de gas, que es un poquito el pantallazo que os he introducido aquí. Nada, comentar brevemente. Aquí tenéis tanto el esquema de un inyector de gas líquido y un sistema que utiliza ambos. El de gas se utiliza básicamente por lo que os he ido explicando, para gestionar el gas que tengo aquí, ¿vale? Que tengo en la intermedia. ¿Qué hace? Va a recoger todos los gases de la instalación para que todos los compresores de media, en un momento dado, cuando esté en funcionamiento, me aspiren de esta presión intermedia, ganar mi eficiencia. El de líquido, bueno, pues me va a permitir trabajar en cada uno de mis servicios con un recalentamiento mucho más bajo, ¿vale? También adelantar que hay controles que me permiten trabajar con recalentamientos muy bajos. Y aquí una combinación de ambos. Bien, es evidente que cada vez que meta llamémosle que compliquemos más el sistema frigorífico, ¿vale? Por llamarlo de una forma, va a ser económicamente más desfavorable y va a necesitar, sobre todo, mayor conocimiento técnico del sistema, pero bueno, quería que las conocieseis, todas las soluciones. Bien, hasta aquí toda la parte que quería comentar en cuanto al CO2, ¿vale? Resumiendo, para esta intervención y, bueno, si ya habéis trabajado con este tipo de instalaciones, bueno, lo conoceréis. Los que no, quiero que, como introducción, os quedéis con estos 4 conceptos. Importante saber si estoy trabajando en un modo transcrítico y subcrítico y cuáles son las diferencias. En segundo lugar, conocer las presiones en cada uno de mis elementos del sistema. 3, en tercer lugar, saber que la eficiencia de mi instalación va a depender del porcentaje de gas y de líquido que tenga en mi intermedio y de cómo lo gestiono. Y en cuarto lugar, que en climas cálidos como el de España es necesario introducir mejoras al sistema frigorífico para poder lograr las eficiencias deseadas. Bien, por último, y para finalizar con esta segunda parte, quería comentar cómo estamos integrando todo esto desde la empresa frigorista o desde el frigorista, no tanto con la industria 4.0, sino con la digitalización. Es decir, mi intención no es hablar de las técnicas disruptivas que están por venir o de las técnicas, pues eso, que a día de hoy nos pueden parecer distópicas. No es eso. Es ver cómo lo estamos gestionando siempre desde el punto de vista del frigorista. Y además, relacionado con 4 conceptos claramente definidos y acotados. Medir, analizar y actuar. Medir. Bueno, sabemos que las instalaciones en este caso de refrigeración, nos pueden ofrecer multitud de datos provenientes de todo tipo de sondas, de presión, de temperatura, no sé, se me ocurre aperturas de válvulas, consumo, etcétera. Podemos o tenemos la opción de alcanzar todo este tipo de disponer de todo este tipo de datos de las instalaciones. Pero bien, el dato tiene que ser analizado y estudiado, ¿vale? Por eso, para mí, el punto más importante es el de saber analizar el dato, para ponerlo en orden y ver qué información me está ofreciendo la instalación, ¿vale?
¿Qué he puesto aquí? Bueno, por ejemplo, aquí he puesto cosas que se pueden ver. Pues de un vistazo puedo ver aquí los consumos eléctricos de mi instalación en una determinada fecha. Aquí coincide aproximadamente con una semana, ¿vale? Que vemos, por un lado en gris, consumos y por otro lado en azul estamos viendo, bueno, pues temperaturas exteriores. Vemos que los picos es cuando, bueno, pues en las horas más calurosas del día. Bien, pues de un simple vistazo aquí que puedo ver que el consumo es adecuado o corresponde con lo que debería dar, ¿vale? Vemos que aquí se reduce el pico y seguramente, no lo he comprobado, pero seguramente es porque, bueno, el día 15, 16 de noviembre coincidiese o con un día de fiesta, tienda cerrada o domingo. En segundo lugar, o como segundo ejemplo, aquí hemos puesto un pantallazo de un sistema que utiliza este tipo de refrigerante, ¿vale? Lo puedo controlar en cualquier momento. Esto es un pantallazo, una foto en un momento determinado, donde puedo analizar que cada una de mis componentes, cada una de mis condiciones de trabajo son las adecuadas en ese momento, ¿vale? ¿Qué podría ver en esta situación? Bueno, pues aquí, por ejemplo, este sistema incorpora además una serie de compresores para gestionar el clima en la instalación. Aparte del frío de negativa, el frío de positiva, ¿vale? Pues podríamos gestionar el clima. ¿Qué puedo ver? Que en ese momento pues no estaría parado. Pues podría proceder, por ejemplo, a arrancar el clima. He puesto un par de ejemplos, pero podría poner mucho más. Para mí el punto más importante es analizar. Analizar para después actuar. Y esta actuación puede ser de una forma telemática, puede ser de una forma presencial, de una manera preventiva o correctiva o incluso cada vez más predictiva. Lo que quiero decir es que cada vez más, y más en el foro en el que nos encontramos de la Escuela de Moratalaz, es que aparte de todos los conocimientos, llamémosle, o todas las habilidades mecánicas en campo, aparte de todos los conocimientos teórico-técnicos necesarios, cada vez más se va a demandar al instalador saber analizar la cantidad de datos que nos ofrece la instalación para poder responder de una manera más óptima, para poder operar, para poder mantener esa instalación de una manera más óptima. Por eso, bueno, es importante comentarlo y nada, y con esto quería finalizar, recordando que cada vez va a ser más importante, bueno, pues todo el tema integración de la digitalización desde el punto de vista del frigorista. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Perfecta en la medición de tu tiempo. Mira, me han pasado un par de preguntas referente a tu ponencia. Me dice que, bueno, has centrado tu presentación en soluciones con sistemas de CO2, pero dice, ¿qué visión global tienes de la utilización de otros refrigerantes? Bien, sí, he centrado bueno, esta exposición en soluciones con CO2, sobre todo para una determinada gama de potencias y como una solución más a tener en cuenta. Si me preguntas qué veremos en el futuro, bueno, pues yo te diría que refrigerantes naturales, CO2, amoníaco, veremos hidrocarburos, veremos soluciones con A2L y de hecho yo soy una firme defensora en cuanto a que cada refrigerante, cada solución tiene su espacio, ¿vale? ¿Qué consideramos? Eso sí, ¿qué considero importante? Es que cada solución, instalación, proyecto, debe ser analizado desde un punto de vista, llamémosle, desde un punto de vista objetivo, ¿vale? Para poder ofrecer la mejor solución al cliente. Y desde ese punto de vista creemos que tanto las empresas instaladoras como los frigoristas podemos
aconsejar o podemos proponer al cliente final cuál es la mejor solución desde un punto de vista económico, técnico, etcétera, porque no dependemos de una tecnología en concreto, de una marca en concreto, sino sabemos lo que hay en el mercado y, bueno, pues vamos a ajustar lo que tenemos a lo que nos demandan en cada momento. Pero sí, mi respuesta es que todas las soluciones tendrán su espacio. Muchas gracias. Mira, estamos viendo que el perfil de técnico frigorista es demandado por las empresas y entonces me preguntan, ¿cómo podríamos animar a los jóvenes para que optaran a este tipo de formación? Sí, es cierto que el perfil de mecánico frigorista, nosotros lo vemos desde Asofrío, desde las empresas asociadas, que es un perfil demandado, ¿vale? Además es un perfil muy específico, técnico y demandado. Y en algunas ocasiones sí que cuesta, digamos, bueno, pues a veces encontrarlo, ¿no? Bien, por un lado creo que está el tema de darle visibilidad a la profesión, ¿vale? Y me explico. Seguramente si hablamos con alguien fuera de este sector, pues evidentemente sí que van a saber relacionar, bueno, pues un mecánico, un electricista, pero si le hablamos de un frigorista, quizás no sepan exactamente sus funciones, ¿no? Si no estamos dentro de este sector. Entonces, creo que bueno, una de las mejores formas es dándole visibilidad al sector por un lado y a la profesión de frigorista por otro. Y desde luego jornadas como esta, ¿no? Como la que estamos teniendo a lo largo del día de hoy, pues creo que bueno, que es la manera perfecta para hacerlo. Y aprovecho para felicitaros por la organización. Muchas gracias, Lorena. Bueno, no me han pasado más preguntas en referente a tu ponencia. Es verdad que ha habido más preguntas de otras ponencias que no nos ha dado tiempo por motivo de lo apretado del tiempo, que luego se contestarán por vía mail, ¿de acuerdo? Viniendo a colación de este tema de la formación, hacemos un recordatorio de la obligación de la formación para todos aquellos que tienen los manipuladores de gases fluorados, que entra en vigor o se acaba la obligatoriedad de esta formación el 21 de febrero del 2021. Entonces, daros prisa en tener esa formación realizada. Todos aquellos que estéis en posesión de los certificados de manipuladores de gases fluorados.